Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este pasaje con el cual hemos iniciado en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 en adelante nos habla, y el versículo 9 inicia diciendo que después de esto miró Juan. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Mantenga en mente ese punto que es muy importante. Cuando miramos en este pasaje una gran multitud que nadie podía contar. Dice: de toda nación, tribu, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Cuando miramos primeramente el versículo 9 de este pasaje, nos habla de una gran multitud. Ese es un punto muy importante que vamos a estar analizando en esta oportunidad. Y nos dice que esta multitud tenía palmas en las manos. Entonces, cuando nosotros analizamos a esta multitud, entendemos que tenían ropas blancas y palmas en las manos. Cuando hablamos de ropas blancas, estamos hablando de pureza, de santidad, de que habían sido limpiados por el Señor. Dice que estaban en la presencia del Cordero y tenían palmas en las manos. Las palmas son un símbolo de victoria, de triunfo, como cuando el Señor Jesús entró en aquella entrada triunfal en Jerusalén, que dice que entró montado en aquel asno, y dice que todos con palmas en las manos tiraban palmas a los pies de él, y tenían palmas saludando aquella entrada gloriosa del Señor. Eso estaba simbolizando un triunfo, una victoria. Generalmente era típico en el pueblo de Israel que cuando un rey, un ejército salía a la guerra y llegaba con una victoria grandiosa, el pueblo lo recibía con palmas, alabando a Dios por aquella victoria hermosa que les dieron. Y así va a terminar la iglesia en sus últimos días. Esta es la visión de la iglesia triunfante, de la iglesia victoriosa, de la iglesia bendecida y redimida por la sangre del Cordero. No hay duda alguna de que en este pasaje está hablando de la iglesia de Cristo Jesús y de nadie más.
No está hablando de otro pueblo, no está hablando de un cierto pueblo, como por así decirlo, del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no se compone de toda nación, pueblo, lengua, tribu, sino que el pueblo de Israel es un pueblo exclusivo, es un pueblo definido directamente por su descendencia, por lo que es su genealogía, que viene marcada directamente desde Abraham. Así que cuando hablamos de esta multitud, estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Es una visión profética que el apóstol Juan tiene, que el apóstol Juan mira. La iglesia, ¿cómo la está mirando? Triunfante, vencedora. Eso significan las palmas en las manos. No solamente triunfante, sino que la está mirando vestida de ropas blancas, que significa pura, santa, limpia, sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. La está mirando que es de todo pueblo, nación, tribu, lengua, de todo lugar. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo no se compone de una denominación, de una religión, de un grupo. La iglesia de Cristo se compone de toda nación, pueblo, tribu, lengua, raza, que ha sido redimida por la sangre del Cordero de Dios. De ahí sale esa iglesia, de ahí se forma esa iglesia. La iglesia de Jesús es formada de todo pueblo, nación, tribu, pueblo, lengua, etcétera. Por eso nosotros no debemos de ser discriminativos en cuanto a cierta raza, porque la iglesia de Cristo es redimida y se compone por un conjunto de toda clase de gente de diferentes nacionalidades. Amén. Entonces miramos no solamente eso, sino que miramos que es una multitud que nadie podía contar. Es una multitud enorme, una multitud grande, una multitud tremenda que nadie podía contar. Vamos a mirar precisamente cómo nosotros somos una iglesia que viene proféticamente distinguida desde siglos atrás, aún desde antes de Cristo. Ya viene la iglesia de Cristo siendo descrita por la palabra del Señor proféticamente hablando. Ya viene la iglesia del Señor tomando esa forma, manifestándose, mostrándose. ¿Cómo viene? ¿Dónde la miramos? Vamos a algunos pasajes y vamos a ir mirando algo especial. Vamos a Génesis capítulo 12 para iniciar y para mirar. Vamos a tratar de distinguir, de mirar a esa multitud de gente que nadie podía contar. Esa iglesia, ese grupo de gente que sale de donde, desde el tiempo de Abraham. ¿Cómo que desde el tiempo de Abraham? Si Abraham era el padre de Israel. Sí, Abraham era el padre de Israel, pero veamos algo muy hermoso. Era el padre de Isaac y el padre de Israel, y de ahí viene la nación de Israel, y a Abraham se le conoce como el padre de Israel. Pero descubramos algo muy hermoso en Génesis capítulo 12. Venga conmigo, leamos lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor está hablándole a Abraham, está llamando a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos. Lo está llamando para sacarlo de aquella tierra pagana, de aquella tierra idólatra, de aquella tierra que no servían a Dios ni adoraban a Dios. Y cuando lo saca le dice: yo te voy a llevar a una tierra diferente, te mostraré una tierra especial y te llevaré a ella, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está hablando de una familia, no está hablando de 5 familias, no está hablando de la familia del pueblo de Israel solamente.
está hablando de que todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham, pero no en Abraham solamente. El apóstol Pablo nos da más luz y más claridad hablando a los Gálatas y les dice, cuando Dios le habló a Abraham, no le habló de que solamente en él iban a ser bendecidas las familias o las naciones de la tierra, sino que en la simiente de Abraham serían benditas las naciones, serían benditas las familias de la tierra. Y dice el apóstol Pablo, cuando habla de simiente, no habla de simientes en plural, como hablando de muchos, sino hablando de uno en singular, porque la simiente de Abraham, humanamente, terrenalmente, son muchos. Es Isaac, es Jacob, son las 12 tribus de Israel y es toda la multitud que salió de ellos. Pero hablar de la simiente de Abraham no es hablar de muchos, sino hablar de uno en específico, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es aquel que vendría a bendecir a las naciones, a las familias, en el cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Entonces, cuando estamos mirando ya esa palabra profética, Dios dándosela al padre Abraham, le está diciendo que van a ser benditas todas las naciones en la descendencia, en la simiente de Abraham, muy directamente refiriéndose a Cristo Jesús. Vayamos a Génesis capítulo 22 y veamos lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, y vamos a leer del versículo 16 al 18. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga, aquí la misma promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12, ya viene a recalcársela una vez más, después de que no rehusó el sacrificar a su hijo Isaac para poder ofrecerlo como un sacrificio. Dios dice, por cuanto no rehusaste el darme a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Cuéntalas, porque así como son las estrellas, así será tu descendencia. Y luego le dice, y como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, así será tu descendencia. Imagínese tratar de contar las estrellas del cielo o la arena del mar. Es imposible porque son demasiadas. Pues dice Dios, así va a ser tu descendencia. Y le dice, te voy a bendecir. Le vuelve a repetir la misma promesa. Pero el versículo 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, oiga muy bien eso. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, la simiente de Abraham, cuando aquí dice en tu simiente, singularmente hablando, no es Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel y todo el pueblo de Israel. No, la simiente de Abraham es singular, es una. Y esa simiente se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él serían benditas no una nación, sino las naciones de la tierra. Vea usted que dice claramente, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿El pueblo de Israel es una nación o son muchas naciones? Es una nación, la nación de Israel, singular, una. Pero aquí nos dice que en la simiente de Abraham sería bendita una nación. No dice, en tu simiente será bendita tu nación o la nación de Israel.
no dice, no habla de una nación, habla de que todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. ¿Por qué razón? Porque está hablando proféticamente de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no sería bendecido solamente el judío o el griego, no sería bendecido el de cierto pueblo solamente, sino de toda nación, pueblo, lengua, tribu, de todo lugar. El que crea en su nombre, el que reciba su sacrificio, el que reciba aquella obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entraría a ser bendecido y ahora a ser un poseedor de esta promesa que Dios le dio a Abraham. Porque dice la Biblia que no son los hijos de Dios o los hijos de Abraham solamente los que vienen conforme a la carne. No son israelitas solo los que nacieron en Israel, sino que nosotros por la fe nos hemos conectado con el Padre Abraham, y las promesas del Padre Abraham ahora son mías y ahora son tuyas, porque hemos creído en la simiente de Abraham. La simiente de Abraham está en mí. La simiente de Abraham es Cristo Jesús, y esa simiente me da acceso a ser parte del pueblo de Dios, parte de esas naciones que serán bendecidas. Aquí repito, veamos la diferencia entre nación a naciones, de una familia de Israel a familias. La bendición que está profetizada por Dios a Abraham no es una familia será bendecida, sino las familias. En el capítulo 12, en el capítulo 22 versículo 18, ya no habla de una familia, sino de naciones, no de una nación. No que las familias del pueblo de Israel formaron una nación y de eso habla, no, porque aquí nos dice las naciones. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Y qué tiene que ver estos pasajes con Apocalipsis 7:9? Tiene mucho que ver. En Apocalipsis 7:9 descubrimos una gran multitud. Esa gran multitud que nadie puede contar comienza a figurarse, comienza a mirarse en sombra, en figura, en símbolo, en profecía, desde que Dios le está hablando a Abraham. Dios le está hablando de una multitud de naciones bendecidas en su simiente, en Cristo. Naciones, dice, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que nosotros nos declararíamos y nos consideraríamos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, porque Él es la simiente de Abraham. ¿Sí me explico? Entonces, al tú poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, eres hijo de Abraham, porque Cristo es la simiente de Abraham. A Él se le dio la promesa y Él es el padre de la fe. Él es el padre Abraham. Venimos a entrar bajo esa cobertura, venimos a entrar bajo esa bendición. Entonces, quiero ir despacio para ir entendiendo formalmente. Esta multitud de Apocalipsis 7 comienza a manifestarse ya desde Génesis. Dios hablando proféticamente de que existiría una multitud de gente, de toda nación, pueblo, tribu, lengua, y se formaría la iglesia de Cristo de esas multitudes. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todo el que ha abrazado la simiente de Abraham, a Cristo Jesús, en otras palabras. ¿Me explico, mis hermanos? Vamos avanzando. Venga conmigo, vamos a la palabra Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y veamos lo que dice el versículo 13 y el 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mire cómo lo declara. Está hablando precisamente del Señor. Mire cómo habla. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es el que viene con las nubes?
el que prometió volver, así como lo ven varones galileos cuando ascendió al cielo y se perdió en una nube blanca, dice, pues asimismo va a regresar a levantar a su iglesia, va a volver por sus escogidos. Así vuelve con las nubes, viene con las nubes. Apocalipsis habla de lo mismo, que viene con las nubes. Dice, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, rey y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Él es el único que tiene dominio eterno. Hay muchos que tienen dominio por un día, un mes, un año, cierto tiempo, pero solo hay uno que tiene dominio eterno, y su poder, su reino, uno que jamás pasará, sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda tribu. Ahí miramos una vez más ese reflejo. Ahora, ¿sobre quién va a gobernar? ¿Sobre quién va a reinar el Señor Jesús? Va a reinar sobre su iglesia. Estamos mirando en Apocalipsis que está ahí la iglesia, una multitud que nadie podía contar. Alguien dirá, hermano, ¿y qué va a pasar con todos los demás? ¿No va a reinar sobre el mundo entero? No, porque el mundo entero lo va a destruir en su venida. Y ya lo vamos a mirar en los siguientes temas más adelante. Pero la palabra del Señor nos enseña que el pecador que no forma parte de su iglesia no va a reinar con él. Cristo no viene a reinar sobre el pecador. Cristo viene a destruir al pecador, a hacer juicio al pecador y a levantar a su iglesia para reinar con su iglesia, para reinar sobre su iglesia, para glorificarse en su iglesia, para cumplirle las promesas a su iglesia. Los juicios de Dios no cambian en la semejanza de lo que pasó en el tiempo antiguo. Vea usted el tiempo del diluvio. Dice la palabra que cuando vino el juicio del diluvio, no vino sobre Noé y su familia. Sobre ellos vino la bendición y la cobertura y la protección de Dios. Pero sobre todos los demás perecieron, murieron, y ahí se quedaron muertos todos. Entonces, cuando viene el juicio de Dios, viene para levantar a unos y para destruir a otros. ¿Sí me explico? Y precisamente después del arrebatamiento comienzan los juicios de Dios, que es la ira, las copas, las pestes, las plagas. Ahorita estamos mirando un poco ahí de problemas, de plagas, de pestes que se oyen y de tantas cosas que pasan, pero eso no es nada a comparación de lo que va a suceder cuando venga los juicios directos de Dios sobre esta tierra. Todavía no estamos en el tiempo de los juicios de Dios. La Biblia dice que hoy todavía hay misericordia. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar. Hoy es tiempo de la misericordia todavía. Hoy es tiempo de la gracia. Hoy es tiempo de entrar en esa bendición. Pero vienen días cuando no se podrá hacer nada de eso. Y vamos a estar mirando por la palabra del Señor que qué es lo que realmente está diciendo Apocalipsis 7, que no está hablando de una oportunidad más para el que se queda, que no está hablando de esa clase de palabra o de profecía. Entonces, ¿de qué está hablando? De antemano le digo, está hablando de la iglesia. ¿Y la iglesia dónde comienza? Proféticamente desde acá, desde Génesis. Aquí está el origen de la iglesia. Acá Dios mira a la iglesia nacer ya. Acá Dios ya mira a la iglesia ser bendecida. Una cantidad de gente de todas las naciones, de todas las familias, bendecida en tu simiente, Abraham. Bendecida en aquel que saldrá de ti, en aquel Cristo glorioso. Entonces, ahí estamos mirando ya para iniciar lo que es la iglesia en su nacimiento profético. Desde Génesis lo confirmamos en Daniel. Veamos ahora Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Gloria a Dios, el tiempo nos va a faltar, pero vamos a llegar hasta donde podamos. Mateo capítulo 28, veamos lo que dice el versículo 18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga esto, cuando miramos el versículo 18 para iniciar, entendemos que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos solamente a Jerusalén, solamente en Israel. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? A todas las naciones. Cuando Cristo estaba todavía en esta tierra, en Israel, Él todavía dice que no venía a todas las naciones. Él todavía les dice a muchos de ellos: vayan y prediquen el evangelio, cuando manda a los 70. Pero le dice: no entren a aldea de samaritanos, no vayan con los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel y anúncieles el evangelio. Llegó una mujer sirofenicia diciendo: Señor, ten misericordia, salva a mi hija que está poseída por un demonio, ayúdame. Y el Señor le dice: no es justo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Aquella mujer insistía: por favor, Señor, mira, es que no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. El gentil, nosotros éramos como perrillos, porque estábamos ajenos a la verdad de Dios, a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, perdidos y extraviados en la maldad. El pueblo elegido era Israel. A los suyos vino, no vino a las naciones. Vino a los suyos en el plan profético, así originalmente como tendría que cumplirse la palabra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. La nación de Israel le rechazó. Sabemos que ya era un plan de Dios. Sabemos que Dios ya lo conocía todo, ya sabía que eso iba a pasar, pero Él tenía que darle el cumplimiento a la palabra, dándole primero la oportunidad al pueblo de Israel, al pueblo que es heredero por sangre, que es hijo de Abraham por la carne. Pero después a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por tanto ahora a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Aleluya. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde se extiende la cobertura. Ahí es donde se abre la puerta. Ahí es donde el trato de Dios ya no es solamente a la nación de Israel. Ahí es a las naciones, a todas las naciones. Pero aquel es un país idólatra, pero aquel otro es un adorador de no sé qué, y aquel de no sé cuántas cosas. No importa, vayan y predíquenles el evangelio, invítenlos a que sean parte del reino de Dios, entresaquen a la gente de las naciones para que se conviertan, para que crean y para que sean salvos y formen parte de la iglesia gloriosa, de la iglesia redimida de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces ahí miramos el cumplimiento de la palabra. El mandamiento del Señor a los discípulos es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos lo dice Lucas de esa manera. Entonces el mandamiento es a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia habría de salir, de surgir, de brotar de todas las naciones. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Salmo capítulo 2, veamos qué dice la palabra. Salmo capítulo 2. Veamos lo que dice el versículo 7 al versículo 9. Después puede leer usted todo, pero oiga lo que dice aquí. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Está hablando y dice:
yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa es una promesa que se le fue dada a Cristo. Que las naciones, hablando de que habría gente saliendo de todas las naciones. Lógicamente que cuando hablamos de que las naciones de esta manera vendrán a Cristo, no estamos hablando de que la nación entera, de que México entero, de que Guatemala entera. No, de cada nación entendemos que habrá gente que no creerá, gente incrédula, gente que rechazará. Pero de cada nación habrá gente que creerá. Habrá gente que habrá escuchado el santo evangelio y que recibirá la salvación por haber creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Porque a Cristo se le dieron las naciones, para que de todas las naciones sacara gente, de toda tribu, de todo pueblo, de todo lugar. Y así se forma la iglesia que aparece en Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante. Veamos un poquito más de la palabra del Señor. Venga conmigo ahora a Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos capítulo 11. Gloria a Dios. Y vamos a leer lo que dice la Escritura en el versículo 25 y el versículo 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ponga mucha atención a ello. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Qué tremendo está esto. Aquí esta es una escritura clave, fundamental, esencial. Estábamos mirando cómo Dios venía tratando con Israel desde Abraham, Isaac, Jacob. Luego miramos el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios trata con esa nación, se convierte en nación y Dios sigue tratando con ellos, les envía profetas, les envía a Moisés, les envía la ley y sigue tratando de diversas maneras con ellos. Pero llega el momento cuando encontramos ya el rechazo de Israel hacia el Señor Jesús, no conociéndolo, no recibiéndolo. A los suyos vino, dice Juan 1:12 en adelante, del 11 en adelante. Dice, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces miramos que desde que Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, muere en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos y da la comisión a la iglesia: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Está ya cumpliéndose la palabra profética que Dios le dio a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo serían benditas? ¿Cuándo se cumplió eso? Antes de que Cristo muriera, antes de que Cristo fuera sepultado, antes de que Cristo resucitara y diera esa comisión. Nunca se había cumplido tal cosa. Nunca había un mandamiento de parte de Dios para que predicaran a las naciones, para que les hablaran a las naciones y los trajeran de esa manera, convirtiéndolos en un solo pueblo, en un mismo pueblo lavado por la sangre de Jesús. Desde que Cristo muere, es sepultado, resucita y entonces da la comisión y el Señor asciende a los cielos, se derrama el Espíritu Santo y comienzan a predicar la palabra del Señor. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta esta nación nos ha llegado el santo evangelio, gracias a la obediencia de esos hombres de Dios que obedecieron el santo mandamiento
Testamento, que siguieron predicando por todas las naciones la palabra del Señor, que vendría esa bendición, que vendría esa oportunidad de ser hijos de Dios, por cuanto a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto les da el poder a todos los que le reciban de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! Pero ahora, dice Pablo, tengan cuidado. Le habla al gentil. Los romanos no eran judíos. Los romanos a quien le escribe Pablo esta carta eran puramente gentiles, como nosotros. Y le dice Pablo a los romanos, tengan cuidado, romanos. ¿Por qué? No sean arrogantes en cuanto a esto que ha pasado. No se jacten, no se crean especiales o no se crean mejor que Israel, porque Dios tiene un plan perfecto. Y dice la palabra del Señor que Dios no ha desechado a Israel. Solamente le ha acontecido endurecimiento en parte, por un tiempo. El pueblo de Israel está adormecido, está dormido, no reconoce a su Mesías. Predícale a un judío en este tiempo y él cree en Dios, pero no cree en Cristo como Mesías. ¿Por qué razón? Hablo en su mayoría. Yo sé que hay unos cuantos por ahí que sí se han convertido y han venido a los pies de Cristo. Pero si hablamos como nación de Israel, la mayoría de la nación de Israel está adormecida, como dice el apóstol Pablo aquí. Dice, no quiero que, hermanos, que os hagáis, no quiero que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en parte le ha sucedido endurecimiento, le ha acontecido endurecimiento. ¿Por qué en parte? Porque no es un endurecimiento para siempre, total, que siempre van a seguir indiferentes a Cristo Jesús. No, la nación de Israel ha estado adormecida, pero hay un suceso que va a marcar la diferencia. Cristo le dijo al pueblo de Israel, lloró sobre Jerusalén y les dijo, cuántas veces los quise juntar como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Por tanto, desde ahora quedaréis cegados y no me volverán a ver hasta que alcen los ojos y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Israel se convertirá, entonces Israel creerá en su Mesías, entonces Israel recibirá al Señor, entenderá quién era aquel personaje, quién era aquel al que clavaron, quién era aquel judío del que tanto se les habló y nunca lo aceptaron como Mesías. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces lo que marca, dice que primero ha acontecido endurecimiento en parte a Israel, pero dice solamente hasta que entre la plenitud de los gentiles. Los gentiles, el tiempo de los gentiles se cumple, se termina exactamente cuando Cristo Jesús arrebata a su iglesia. No puede terminarse antes porque la iglesia todavía está aquí. Y porque la iglesia está llena de gentiles en su mayoría, de toda nación, pueblo, tribu, lengua, de todo lugar. Entonces la iglesia está en esta tierra, la iglesia está llena de gentiles. Y mientras la iglesia está en esta tierra, la comisión de la iglesia es: predica a las naciones, diles que se arrepientan, diles que crean y que vengan y entren a la iglesia gloriosa del Salvador del mundo, que vengan y entren en ese pueblo bendecido, que vengan y formen parte de ese pueblo adquirido por Dios, que vengan y sean redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que vengan y formen parte. Mientras la iglesia está en esta tierra, la misión más grande de la iglesia es predicar el evangelio, es anunciar las buenas nuevas. Fue la comisión que se le dio: vayan por todas las naciones y hagan discípulos, vayan y prediquen mi evangelio, vayan y testifíquenles de mí. Entonces, si la iglesia está aquí, no puede venir el Señor antes, o mejor dicho, no puede terminarse el tiempo de los gentiles mientras la iglesia esté aquí. Pero en el momento que el Señor viene y levanta a la iglesia,
se fueron los gentiles que creyeron, por supuesto, los gentiles guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, que recibieron el sacrificio de Cristo Jesús, se fueron. Nos fuimos a recibir al Señor en los aires, a encontrarnos con el Rey en los aires, volamos con Él en las nubes. En ese momento, el pueblo de Israel se le abren los ojos, entienden y saben lo que ha sucedido y reconocen a Jesús como su Mesías. Por eso es que aquí dice: hasta que toda la plenitud de los gentiles haya entrado. Es decir, eso no quiere decir que todos los gentiles van a entrar. Cuando dice plenitud, es que Dios sabe exactamente el número, la cantidad, el último que ha de creer antes de que Cristo venga, y solamente está esperando ese último que se convierta, y Él viene, la plenitud de los gentiles, y entonces el trato es con Israel. Entonces todo Israel será salvo. Dios está tratando ahora con el gentil. Dios está con la puerta abierta. Dios está con los brazos abiertos. Dios está llamando al gentil en este tiempo. Pero vamos a mirar a través de la Escritura qué va a pasar con aquel gentil que hoy rechaza a Jesús, no quiere nada con Jesús, le da la espalda a Jesús, y el día de mañana quiera acercarse a Dios. Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de eso, si es cierto que habrá oportunidad o si no habrá ninguna oportunidad. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces vamos comprendiendo. Vamos a mirar otro pasaje de la palabra. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor rápidamente, solo para confirmar. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo está diciendo: no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban en vano el sacrificio del Señor. No tomen en poco el tiempo que están viviendo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la esperanza para ser salvos. No reciban en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable delante del Señor. Hoy es el día que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Hoy es el día que Dios tiene los brazos abiertos para el gentil que aún no ha entrado, que aún no ha sido salvo, que aún no ha creído en Cristo. Hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser que la puerta esté cerrada y pase exactamente lo que en el tiempo del diluvio. Noé predicaba y anunciaba: se acerca el juicio, se acerca un diluvio, crean en el Señor, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. La gente se burlaba, la gente lo ignoraba, la gente estaba muy ocupada en sus quehaceres, la gente quería divertirse y vivir la vida, hasta el día que se cerró la puerta y comenzó el diluvio. Ahí la gente gritaba, la gente lloraba, la gente suplicaba, pero en ningún momento miramos en la palabra de Dios que diga la Escritura que aquellos que cuando miraron el juicio y el diluvio de repente querían entrar, decían: ahora sí creemos, hoy sí me arrepiento, hoy sí quiero arreglar mi vida. En ningún momento miramos que hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Y dice: será como en los días de Noé. La oportunidad es hoy, el tiempo es hoy, el día es hoy, el momento es hoy. No mañana, no pasado, no la semana que entra, no el año que viene. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor quiere restaurar nuestra vida, quiere hacer algo especial en nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo? Entonces el pueblo de Israel ha de reconocer a su Mesías, ha de darse cuenta quién es su Mesías, su Salvador. Y cuando Israel reconozca a su Mesías, dice, entonces se cierra la puerta para los gentiles. Hay un tiempo
Y el tiempo es hasta que entre el último gentil, y entonces se acaba el tiempo para el gentil y se comienza el trato con Israel. Israel sí va a pasar por el tiempo de la ira de Dios. Y Dios va a tratar con Israel, y muchos van a ser salvos, y muchos van a morir, y muchos van a dar la espalda del pueblo de Israel. Pero va a ser un trato exclusivo con Israel en el tiempo de la ira de Dios. A la mayoría de ellos, a los creyentes en Dios, los va a guardar el Señor como lo hizo con su mismo pueblo Israel cuando estaban en Egipto. Dios derramó juicios, derramó ira, derramó pestes, pero a ellos no les tocaba. Los juicios y las pestes a ellos no los tocaban, porque ellos estaban con ese trato. Lo que pasó en Egipto se repetirá una vez más, pero solamente con el pueblo de Israel, solamente con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque entendemos claramente que cuando entra la plenitud de los gentiles, se acaba el tiempo para los gentiles, y entonces comienza el trato con Dios para Israel. ¿Sí me explico? Vamos entonces a la palabra, venga conmigo. Isaías capítulo 53. Y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Un pasaje muy conocido, pero que debemos de entender lo que dice allí, analizarlo un poquito. Isaías 53, 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hay tanto que decir y tantos puntos tan importantes en este pasaje, pero quiero avanzar rápidamente y solo quiero que veamos el pasaje típico y común, que es el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. El castigo. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? El castigo de nuestra paz. El castigo que nos pertenecía a nosotros. El castigo que merecíamos nosotros.
nosotros estábamos destinados a nunca tener paz, a nunca tener felicidad, a nunca poder vivir felizmente, mucho menos alegremente con Dios en una eternidad, sino que fue gracias al castigo de Dios que en vez de caer sobre nosotros, el castigo que yo merecía, Jesús dijo: yo lo tomo por él, y yo lo tomo, yo lo recibo por él. Todo lo que le pertenece a él, a ella, y yo lo tomo. Mi castigo, el juicio de Dios que me pertenecía a mí, cayó sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y ahora me ha hecho heredero de bendición. Ya el castigo de Dios no cae sobre la iglesia, cae la bendición de Dios sobre la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, si dice que el castigo de Dios fue sobre Cristo, entonces Él llevó nuestro castigo, llevó la ira que debería de caer sobre nosotros, la ira que va a caer sobre el mundo entero. La iglesia queda libre de esa ira por cuanto Jesús llevó el castigo de nuestra paz por nosotros. Aleluya. Él llevó el castigo que merecíamos. Él llevó el castigo que nos pertenecía. Entonces, si alguien cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, hablar de la ira de Dios cuando los juicios se derraman, cuando los juicios caen, cuando las copas caen, cuando las trompetas suenan, entonces Jesús no llevó el castigo de Dios por mí, ni por usted. Entonces la escritura no está correcta en este punto. Pero si la palabra dice claramente que Jesús llevó el castigo que yo merecía, el castigo de mi paz fue sobre de él, entonces yo ya no estoy expuesto para ira, sino para bendición, para gracia, para misericordia, para alcanzar bondad de Dios. Para eso estamos puestos. Amén. Alguien podrá preguntar, como que no lo veo muy claro todavía ahí. Veamos lo que dice ahora Segunda de Tesalonicenses, mejor dicho. Venga conmigo y veamos este mismo punto, pero más claro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3 en adelante. Ponga mucha atención en esto y compárelo con lo que dice Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Cristo. Y veamos cómo lo confirma el apóstol Pablo en este pasaje de una manera muy directa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Oiga, está hablando de padecer por el reino de Dios. Está hablando de tribulaciones que la iglesia ha pasado desde un principio que comenzó. Persecuciones terribles que vivieron y que ha vivido la iglesia en diferentes tiempos y que puede volver a repetirse en nuestro tiempo. Pero estamos hablando de tribulaciones, aún grandes tribulaciones, o aún si dijéramos gran tribulación, mas nunca la ira de Dios. ¿Por qué razón? Vea lo que sigue diciendo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Oiga bien lo que dice, para dar retribución. La palabra retribución significa para dar el pago, para dar el merecido, para dar juicio. Esa es la retribución, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, claramente nos enseña aquí, mis hermanos, que Dios va a venir con los ángeles de su poder. Dios se va a manifestar, Jesús se va a manifestar. Dice, y ustedes que son atribulados, ustedes que son menospreciados, ustedes que han pasado por pruebas, luchas, tribulaciones, desde la iglesia primitiva, desde los hombres y mujeres que los entregaban al coliseo, a las fieras, a las bestias, a los leones, que los atormentaban, desde la iglesia que fue perseguida en la Santa Inquisición en tiempos antiguos, que fueron torturados y maltratados de una manera terrible. ¿Usted cree que era poca cosa la que pasaron ellos? Fueron barbaridades que uno solo puede leer acerca de ello, pero cosas que no tienen nombre para describir lo que se hizo con ellos. Hace un poco de tiempo todavía miramos lo que hizo Hitler en lo que fue Alemania y en todo ese lugar, tanto con el cristiano como con el judío. Entonces la iglesia de Cristo ha pasado tribulación, ha pasado grande tribulación, aún desde un principio de que nació, de que se formó, desde que Cristo la envió a predicar el evangelio. Pero aunque ha pasado gran tribulación, nunca ha pasado la ira de Dios, ni pasará la ira de Dios. Dice que viene Cristo con los ángeles de su poder para levantarnos y para atribular con juicio y con retribución a los que nos atribulan, a los que nos menosprecian, a los que nos tienen en poco, a los que nos desechan. Dice, viene el Señor para levantar a su iglesia y dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no quisieron nada con Dios, a los que no obedecieron su evangelio, a los que le dieron la espalda al Señor. Dice, les pagará con ira, con juicios, les pagará con retribución. Mas nosotros, dice, que ahora por servir a Dios, y cuando digo nosotros, hablo de la iglesia desde el principio, no de ahorita, porque ahorita la verdad es de que no estamos pasando nada, ni hemos pasado nada. Pero vea las cosas que la iglesia ha pasado en la historia. Desde que Cristo la envió a predicar y a ser discípulos en todas las naciones, han sido atrocidades las que ha pasado. Han sido mártires por un lado y por otro, por causa del evangelio, por causa de la palabra. Todavía hace unos cuantos años atrás, uno entraba a ciertos pueblos en México, en ciertos lugares, y se escapaba que lo mataran por andar hablando de Cristo. Pero ya entendemos que la palabra se ha ido ampliando. Pero quiero decirle, no estamos exentos a también pasar tribulación. Pero sea que pasemos tribulación o no, sea que sea grande o sea que sea chica, estaremos excluidos del juicio, de la ira de Dios, porque Cristo viene a levantarnos antes de que se derrame el juicio, antes de que se derrame la ira, antes de que caiga todo eso sobre la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Le termino con esta escritura, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Cuando estamos hablando entonces de la iglesia que aparece en Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante,
no es otra iglesia, no es la iglesia que se quedó, no es el creyente que no se fue con Cristo y que se quedó en la mitad de la iglesia, no es esa iglesia, no hay tal cosa. Entonces, ¿de qué iglesia está hablando? De esta, de la única que ha habido. Desde que los apóstoles comenzaron a predicar por todas las naciones la palabra, hasta nosotros, hasta que Cristo levante a su iglesia, hasta que Cristo aparezca por las nubes, ahí levanta su iglesia, ahí se termina el tiempo de los gentiles. Ahí se termina lo que decía Pablo en 2 de Corintios: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy, no mañana. Entonces ahí se termina, y entonces el trato es con Israel. Todo Israel será salvo. Y cuando dice todo Israel será salvo, no piense que todos en particular van a ser salvos, sino todo el que crea, todo el que reciba y el que mantenga su fe firme en él. Amén. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en otras palabras, has sido paciente, no desesperándote, como muchos dirán en el último tiempo. Pero desde que dicen que Cristo viene, pero desde que mi abuelo decía, desde que mi tatarabuela decía, desde que se dice que se acaba el mundo, desde que se dice esto, desde que se dice el otro, sé paciente y sigue creyendo en Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No está hablando de una prueba que viene sobre unas cuantas personas, o sobre una nación, o sobre un grupito, como ha habido tantas pruebas que les decía a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaron acá en Alemania. Si hablamos de lo que se ha pasado acá en México, en Chiapas, en diferentes lugares y en tantas partes del mundo, esas son pruebas que han sido individuales. Allá pasó una prueba, allá pasó otra, por allá algunos están siendo probados, pero aquí nos habla de una prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la ira de Dios. Y Dios dice: por cuanto has sido paciente para creer en mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor dice: no vas a tener que preocuparte por esa prueba. Cuando la prueba está a punto de caer y de entrar, cuando los juicios están a punto de soltarse, primero te levanto yo a ti y te guardo en mi presencia, te guardo en mi gloria, te guardo en mis manos de la prueba que vendrá sobre todo este mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Póngase de pie en esta noche.